Sefer, de libros y autores. Tenemos en nuestras manos un libro de esos imprescindibles que les recomendamos fehacientemente, El viaje de la maravillosa Ida Fink. Y para hablar de este maravilloso libro, tenemos con nosotros a la también maravillosa Elżbieta Borkiewicz. La bienvenida de nuevo a Radio Sefer. Buenas tardes. Elżbieta. Es una autora que conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad. Tú la has traducido, la has traído al castellano. En esta ocasión hablamos de un libro editado por Báltica Editorial que es absolutamente biográfico, Elżbieta. Sí, el libro El viaje es una novela, pero es una novela autobiográfica. Lo que cuenta es la historia de la huida de Ida Fink y de su hermana desde el gueto de Zbaraš, donde vivían, hasta Alemania, donde estaban cuando llegó la liberación. Claro, es que ellas, animadas por su padre, que lo entiende como casi la única salida, la única manera de salvarse, se presentan como voluntarias, ocultando, por supuesto, su identidad judía. Se presentan como voluntarias, decimos, para realizar trabajos en Alemania. Sí, ellas tenían suerte porque provenían de una familia judía, pero judía asimilada, laica. Sus padres no iban a la sinagoga. Ellas todavía recordaban todos los ritos judíos que se celebraban en casa cuando vivían sus abuelos. Y desde hacía mucho tiempo, ellas, los padres que eran cultos, los padres ambos terminaron sus carreras en Viena, el padre era médico, la madre era profesora de biología, entonces las educaron bien, las educaron a fondo, conocían muy bien la literatura y no solamente la literatura polaca, porque el polaco era el idioma de casa, ¿no? De la casa, pero también en alemán y en francés. Ellas eran muchachas muy cultas. Ida, que tiene muchas identidades y muchos nombres en este libro, y es rubia, puede pasar por aria, pero su hermana es morena. Sí, sí. Y las dos se encuentran con gentes buenas y malas y con la necesidad constante de ocultar esa identidad que es difícilmente ocultable, porque en cada episodio de este viaje las reconocen como judías, ¿no? Y tienen que disimular, tienen que mentir, tienen que servirse de muchas artimañas para lograr sobrevivir. Claro, el aspecto ario era muy importante, claro. Alguien que no tenía aspecto ario no tenía posibilidad de salvarse. Pero ellas también, para ellas, otro problema era que ellas hablaban un polaco culto. Y cuando llegaban a un campamento como obreras, presentándose como campesinas, como obreras, las delataban sus manos y su forma de hablar. Tan difícil es aprender a hablar bien a una persona sin cultura como al revés, ¿no? Uh-huh. Hablar mal a una persona con mucha cultura, que en algún momento siempre te sale fuera tu verdadero carácter o tu cultura, ¿no? Pero muy, muy curioso es, porque si has leído el libro y la gente que lo ha leído sabe que ellas cambiaban de nombres. Sí. Y los últimos nombres que Bárbara ellas tenían, y María, ¿no? No, y era Helena y María. Helena y María. Y Ida Fink y su hermana, que a final de sus vidas vivieron juntas, viudas ya en Israel, en Tel Aviv, se dirigían una a la otra por Helenka y María. O sea, conservaron estos nombres como algo que les había traído buena suerte porque se salvaron. Es muy curioso. El tema de la suerte está muy presente en el libro. Cómo eligen hacia qué ciudad escapan, dónde van a coger un tren o no. Eso es claro, una constante en este viaje. Es casualidad, me imagino, pero también es como capacidad de analizar las situaciones y su inteligencia. Por eso se salvaron. Yo creo que es uno de los elementos más importantes y porque sabían
detectar las situaciones de peligro y sabían salir en el momento adecuado, ¿no? Porque poca gente ha podido salvarse, aunque su padre también se salvó, curiosamente. Sí, aunque eso sobrevivió. Lo sabemos al final del libro, también por esa placa de médico que comentabas antes sobre la profesión del padre. Hay momentos estremecedores, como cuando están trabajando en una fábrica como obreras, están en una habitación compartiendo espacio, literas con compañeras polacas que todas saben que ellas son judías, que utilizan ese eufemismo de chicas de la ciudad, ¿no? Para no decir judías. Y ahí se ve, Elzbieta, algo que hemos notado, que hemos percibido en otras novelas que nos hablan y otros libros autobiográficos que nos hablan de ese antisemitismo polaco, muchas veces más feroz que el propio alemán, ¿no? No, yo creo que los polacos no son más antisemitas que los alemanes, que los franceses y que los ucranianos o rusos. Pero hay gente mala en todos. En estas situaciones de peligro y de guerras se revelan caracteres de las personas, la gente mala y gente buena. ¿Sí? Todo lo que ocurría en los guetos o la gente que salía de los guetos, niños que los cogían y los polacos los entregaban a los alemanes. Esto es verdad, pero yo creo que también el antisemitismo francés que les permitió entregar a la gente, a sus propios ciudadanos, todo esto, el antisemitismo es un problema mundial. Común, ¿no? Sí, pero me refería a que esas compañeras son las que denuncian la condición de judías de las chicas ante un jefe alemán que es, no se puede decir bueno, pero que sí que las ayuda más que estas compañeras, ¿no? A eso me refería un poco. Sí, es cierto. Yo no puedo decir que no pasaba esto porque lo sé y he leído muchos libros y he traducido muchos libros sobre de los autores judíos polacos y todos repiten lo mismo. Y los mismos polacos durante la guerra, por ejemplo, en Varsovia, el problema era tan grave de la gente que robaba a los judíos, que entregaba, que hasta el ejército nacional, ¿no? Chantajeaba, hasta que el ejército tuvo que publicar una orden que esto estaba prohibido hacer, que si alguien volvía a hacerlo, le fusilaban. Y han fusilado a algunos, no sé si varios, pero algunos, porque el problema era tan general como el problema de la gente, de los porteros, de los famosos porteros de las casas, que todos los que teníamos familiares, por ejemplo, mi abuela y mis padres vivían en Łódź y sobrevivieron la guerra en Łódź, y contaron historias de la portera de la casa donde ellos vivían, en la misma casa que vivían alemanes, polacos, judíos. Claro, con la guerra hubo muchos problemas y la persona que entregaba, que delataba, era una portera, ¿no? También hay ejemplos, por supuesto, en el libro de polacos y de alemanes justos. Sí, por supuesto. Bueno, es como decías antes, hay personas buenas y malas y esa bondad o esa maldad en la guerra aflora absolutamente. Es un libro autobiográfico en el que se recuerda y no, porque muchas veces Ida Fink declara y reconoce que sabe cómo llegó a un sitio, pero que no recuerda cómo, ¿no? Está un poco intentando reproducir ese viaje, pero claro, existen lagunas que son humanas, ¿no? Me imagino que en muchas ocasiones por el miedo que pasaron. Porque eran 4 años de miedo permanentes. No nos imaginamos hoy cómo se puede vivir teniendo miedo durante las 24 horas del día. Y ellas tenían miedo durante 24 horas del día. Y es el problema principal. Quizás por eso ella no recuerda. Pero hay elementos en este libro, porque ya sabes que ella trabajó en Yad Vashem durante más de 10 años, recogiendo testimonios de los supervivientes. Y quizás algunas cosas podemos encontrar en esta novela,
o más en sus relatos que en la novela. Los relatos no son relatos de su propia vida, sino de las personas que le contaron lo que les había ocurrido a ellos, ¿no? Claro, ahora que citas los relatos, independientemente de la calidad de el viaje, claro, nosotros, como nos declaramos fan absolutos de Huellas, o de Un pedacito de tiempo y otros relatos, quizá la altura literaria de Ida Fink alcanza sus cotas mayores en estos relatos, ¿no? Más que en el género novela. No sé si estás de acuerdo. Sí, ella empezó con relatos, las formas cortas es lo suyo, y ella empezó por ahí. Ella cuando emigró a Israel, ella escribía en polaco, toda su vida escribía en polaco. Eso no quiere decir que no se sintiera israelí, porque era absolutamente patriota israelí, pero escribía en polaco porque ella... Era su lengua materna, claro. Era su lengua materna, y ella nunca aprendió el hebreo hasta tal punto como para poder crear en él, ¿no? Y ella empezó a publicar. Ellos emigraron, me parece, en el año 57, ya en el año 58... porque en aquella época había un ambiente muy fuerte de judíos polacos que emigraron a Israel, y entonces ellos se mantenían juntos. Había periódicos, había revistas literarias. Yo misma, cuando estuve en Israel hace como 15 años, todavía conocía a algunos señores que hablaban polaco, un polaco precioso, y eran personas muy cultas. Y ella empezó a publicar en las revistas en polaco. Luego sus relatos fueron traducidos al hebreo, luego fueron traducidos al alemán, porque yo creo que la primera traducción fue al alemán, y luego ya a otros idiomas, que ahora es una escritora muy conocida en todo el mundo. ¿Por qué crees que es tan buena la literatura de Ida Fink? Porque ella es sincera en lo que cuenta. Ella en algún momento en una entrevista dijo que era una lectora de Proust. Y yo creo que un poquito su lenguaje es como muy equilibrado, muy, muy bien, muy elegante, pero no complicado. Y ella es como ella era ella, me parece, que ella escribía de una manera muy pausada, muy tranquila. Y hablar del horror de una manera tranquila no es tan fácil. De hecho, ya en libros como los que hemos comentado anteriormente, en Huellas y Un pedacito de tiempo y otros relatos, presenta el Holocausto como de fondo, ¿no? También sucede un poco aquí en el viaje, en el que se citan los campos, se sabe lo que pasa, pero no hay una presencia del Holocausto, de la Shoah, sí, constante en el libro. En este libro el horror está ahí, está detrás. Lo que le acompaña es el miedo, todo el tiempo el miedo, y los cálculos que tiene que hacer para poder salir salir de una situación de miedo y meterse en otra, porque no había otra solución, ¿no? Sí. Bueno, es un relato en el que nos acompaña constantemente el miedo a que sus protagonistas sean descubiertas. La relación entre las hermanas también es muy, muy especial, esa protección de la hermana mayor hacia la pequeña, aunque al final es la pequeña la que también ayuda a la mayor, ¿no? También es una historia de amor, yo Total. creo que el amor entre las dos hermanas. Hay fragmentos muy sobrecogedores, ¿no? Cuando ella tiene sabe del peligro que corre, porque su hermana no es morena, es muy morena, pero pelo rizado y tal. Y sin embargo ellas se salvan. Yo creo que este amor también les ayudó un poquito a salvarse. Y también hay un amor que la protagonista tiene que abandonar, Marian. Sí. Es que no podemos revelarles todo, entonces... No. Bueno, también de amores, porque ella conoció a Fink Bronek, me parece que se llamaba, Bruno Fink, su marido, poquito después de terminar la guerra, cuando
antes de volver a Zbaraz, que era su pueblo, que después de la guerra ya pasó a ser el territorio ucraniano, y ellos volvieron a Polonia, ¿no? Lo que quedaba de su familia, su hermana, su padre. Y ella conoció a Bruno, que también fue un superviviente del Holocausto, de la Shoah. Pasó por varios campos de concentración y sin embargo se salvó, ¿no? Pocas veces ocurría, pero hubo gente que pudo salvarse. Y él también era superviviente. Me imagino que también en toda su literatura hay algunos recuerdos de él, ¿no? Convertidos en literatura. Claro, ha incorporado los recuerdos de su esposo en sus libros. No sé si quieres añadir algo más, Elzbieta, para presentarnos el viaje. Podría contar muchas cosas, porque no quiero quitarles las ganas de leer el libro, claro, porque es un libro muy interesante. Como vale la pena volver a los relatos, unos que aparecieron hace unos años en Errata Nature, otros en Confluencias, y ahora esto en Báltica, una nueva editorial que publica cosas muy interesantes, de mucho valor, buena literatura. Es una buena editorial que vale la pena fijarse en lo que publican. Sí, nosotros siempre lo hacemos aquí en Radio Sefarat y le agradecemos a Báltica que nos haya traído al castellano el viaje de Ida Fink, y a ti que por supuesto lo hayas traducido y que nos lo hayas contado aquí en Radio Sefarat. Muchas gracias. Muchas gracias.